Málaga la Zalamea, la capital de la Costa del Sol, el mayor motor turístico de España desde los años 70. Pero también descubriremos Málaga la Cautivadora, la que esconde mayor porcentaje de superficies montañosas. Hoy se lo dedicamos a Junquera y los paisajes incomparables de las Sierras de las Nieves. A 61 kilómetros de la capital y 681 metros de altitud, rodeada por el Burgo, Tolox, Alozaina y Casarabonela, Junquera cuenta con unos 3.200 habitantes que viven vinculados a su maravilloso pinsapal, el más grande del Parque Natural Sierra de las Nieves, con una superficie de 1.050 hectáreas. Visitar las calles de Junquera y contemplar sus típicos rincones y paisajes del pueblo andaluz es todo un placer. Esta localidad es en parte importante porque de alguna forma así lo han querido sus vecinos a través del tiempo, con casos y cosas que les honran. Calles sinuosas y estrechas, con sus típicas casas blancas de 2 plantas a lo sumo, encaladas, refulgentes, con techumbres de tejas árabes. Entre sus monumentos sobresalen el acueducto romano y la ermita mora, la cual se encuentra a 500 metros del pueblo y es uno de los escasos vestigios de la dominación musulmana. En tiempos, esta ermita comunicaba mediante un túnel con el castillo, ubicado en la parte más alta de Junquera, y consta de 2 plantas. Parece ser que fue construido por los árabes y durante la Guerra de la Independencia cumplió labores de torrevigía para hacer señales con antorchas y candelas. También hay que destacar la iglesia de la Encarnación, que fue levantada en el siglo XVIII con el mismo nombre que la construyeron los Reyes Católicos. De grandes proporciones, bello templo de cruz latina, cuenta con 3 espaciosas naves sostenidas por 10 columnas cuadradas de mampostería, de donde parte el arqueado de su fábrica. Adornados de yesería, ornamentan sus bóvedas. El conjunto queda rematado por la esbelta torre campanario. En la entrada del pueblo encontraremos el Puente de Palo, hoy en día restaurado. Lugar por donde discurría un pequeño acueducto consistente antaño en unos canales de madera que atravesaban un antiguo camino, ahora carretera. Nos acercamos a casa de Pedro Vera, talabartero. Lo podemos ver reparando un abaldón. En su mano derecha el palmete, un trozo de fino material para que la aguja no le dañe la mano. El término municipal de Junquera, de 55 kilómetros cuadrados, se extiende desde el Peñón de los Enamorados y Tajo de la Caína en la Sierra de las Nieves
hasta la unión de los ríos Grande y Jorox. Los campos de Junquera, entre sierras y montañas, son variadísimos en cuanto a sus cultivos, por su situación, según estén más o menos expuestos a los vientos fríos de las cumbres o los cálidos del valle. La topografía de estos campos, muy desigual y abrupta, hace que sus tierras no se presten a la siembra de cereales. La naturaleza domina la provincia a un paso de su afanada costa. Esta misma agua, que en superficie moldea cortados y desfiladeros, también labra el interior del subsuelo. Intrincadas cimas misteriosas se clavan en la tierra hasta llegar en muchos casos a no se sabe dónde, representando a un continuo reto para los espeleólogos. Las precipitaciones en la Sierra de las Nieves son abundantes y en muchos casos torrenciales, hasta el punto que en 10 o 15 días puede llover el 50% del total del año. En la Sierra de las Nieves está censada una de las mayores poblaciones de cabras salvajes de toda Andalucía. Viven en pequeños rebaños familiares y recorren los pastos de montaña para alimentarse de hierbas y gramíneas, o ramonean los brotes tiernos de pequeños arbustos. En nuestros días, los pinsapos representan uno de los endemismos botánicos más importantes de Andalucía. Para preservar los valiosos reductos naturales en donde se cobija la mayor parte de los pinsapales existentes en la Bética, en 1989 se creó el Parque Natural Sierra de las Nieves. ...18.500 hectáreas pertenecientes a los municipios de Ronda, Junquera, Tolox, Monda, Istán y Parauta. Salvaje y grandiosa, la Sierra de las Nieves inspira una especie de terror poético, con sus majestuosos bosques de pinsapos, sus barrancos profundos y sombríos y sus montañas pardas de roca desnuda. Las especiales condiciones meteorológicas de la serranía son las que han hecho posible que casi el 30% del parque natural permanezca cubierta por esta reliquia botánica, descendiente de las extensas masas boscosas de la era terciaria. No siempre los pinsapos constituyen bosques homogéneos. Los podemos encontrar mezclados con otras formaciones boscosas bien representadas en este parque natural. Destacan las asociaciones con encinas y alcornoque, y también con otras coníferas como el pino carrasco. Este abeto, de porte recio, que puede alcanzar los 25 o 30 metros de altura, supera fácilmente los 200 años de vida y llega en algunos ejemplares incluso a los 500. A pesar de estos ejemplares viejos y caducos muertos en pie que encontramos, vemos a su lado ejemplares de pinsapos que son jóvenes
y que garantiza la persistencia de estas masas. El cultivo de pinsapo y quejigo de montaña favorece la supervivencia de estas especies endémicas. Los dominios del quejigo de montaña se encuentran por encima de los 1700 metros, allá donde el pinsapo no llega, nada más que esporádicamente, formando un extenso y maravilloso bosque de ejemplares centenarios. Mucho tiempo llevan los taxónomos intentando aunar criterios para su clasificación. Para unos, este quejigo es una subespecie del Quercus vaginea, o roble andaluz. Otros, sin embargo, le dan la categoría de especie a la que llaman Quercus alpestris. De una forma u otra, lo cierto es que la importancia de estos dos ejemplares no es cuestionable. Por encima de este bello bosque se levanta el pico Torrecilla, que desde sus 1919 metros domina en amplia perspectiva todas las demás cimas de la provincia de Málaga. En las laderas de esta montaña, sabinas y enebros forman parte de una paleta de colores agrestes coronadas por las dentadas montañas de plata. La merecida importancia botánica de este parque natural no ofrece ninguna duda. Ules beticus, Orbache hasserelli, Centaurea clementei o Equus montana son algunos de los numerosos endemismos de esta zona. Endémicas o no, muchas plantas de esta serranía merecen especial atención, como esta orquídea, que simula la presencia de abejas para favorecer la polinización. Sus indiscutibles valores científicos y paisajísticos hacen de la Sierra de las Nieves el marco idóneo para actividades de senderismo que tanto auge están teniendo en nuestros espacios naturales. Aquí, si cabe, la oferta es más amplia, ya que la pluralidad del ecosistema del parque natural le otorgan mayor variedad para la práctica de actividades lúdicas. En el interior del parque natural, los asentamientos humanos son escasos y aislados. Ello es lógico en un paraje tan inhóspito que poco a poco ha ido expulsando a aquellos que intentaron dominarlos. Pero incluso los terrenos más agrestes tienen su encanto para quienes lo saben apreciar. El sobrio modelado cástico, típico allá donde la roca caliza se deja atacar por el ímpetu del agua de lluvia, encierra formas y colores que la luz blanca del sur va barriendo a lo largo del día. El aislamiento producido por la dificultad que entraña adentrarse en estas zonas cársticas ha servido sin duda para que aquí vivan curiosos ejemplares de la flora y la fauna andaluza. En la Reserva Nacional de Caza de la Serranía de Ronda es posible practicar
la modalidad cinegética del rececho sobre el macho cabrío. En la actualidad, sin embargo, no está permitida la caza sobre otras especies de ungulado que viven en la serranía. Una de estas especies es el pequeño muflón, antepasado de nuestras ovejas domésticas. Desnudos quedan los alcornoques por las hachas del hombre. Tendrán que pasar 9 o 10 años para que se forme de nuevo la capa de corcho que los caracteriza, y así poder repetir el ciclo década tras década. Otro recurso económico favorecido por las especiales condiciones meteorológicas que se dan en la Sierra de las Nieves son los castaños. Densos castañares extienden su manto verde los meses de verano. Luego, en pleno otoño, protegida por su envuelta pinchuda, madura la castaña. Este fruto seco tiene un alto valor nutritivo, ya que contiene hasta un 40% de hidratos de carbono, un 25% de grasas y algunas proteínas. La cabaña ganadera serrana, compuesta por cabras y ovejas, es una de las bases más sólidas donde se sustenta la economía del Parque Natural Sierra de las Nieves. Los rebaños, adaptados perfectamente a las condiciones más duras, recorren pausadamente los pedregales en busca de alimento. Las abundantes cuevas de las sierras sirven de refugio a rebaños y pastores. Refugio que lo vienen siendo desde la prehistoria y que alcanzaron cierta importancia en el siglo XIX, al ocultarse en ellas guerrilleros o sencillamente pobres víctimas de la situación social, marginados y echados al monte, que encontraron en la sierra su defensa y su casa, y en el caballo un compañero inseparable. Los caballos han unido desde tiempos inmemorables al hombre con la sierra. Ahora, algunos gozan de ciertos privilegios y galopan sin montura, sin riendas y sin aparejos, con la única preocupación de sentir la tierra bajo sus cascos y vivir en libertad en estas serranías con montañas de platino y oscuros pinsapos. Este rincón de la provincia puede presumir de una oferta interesante, prometiendo que el viajero no olvidará nunca sus visitas porque encontrará todo aquello que busca.